¿Quieres ver cómo creo un personaje de Aquelarre paso a paso? Pues este es tu vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Mer, Ludus Magistra de Aquelarre, y en esta sección te comento mecánicas, te cuento anécdotas y te doy consejos de juego siempre desde mi perspectiva de máster y de rolera novata. Así que si ese contenido te interesa, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y hoy lo que voy a hacer es algo que me habéis pedido ya en alguna ocasión. Tengo un vídeo donde comento los dos diferentes sistemas de creación de personajes de Aquelarre y sí que me habéis pedido que dé algún ejemplo. Así que si te parece bien, hoy vamos a crear un personaje utilizando el método de libre creación. Y voy a aprovechar que tengo la intención de crear un personaje que quiero utilizar en una partida, en unas jornadas, y vamos a crearlo juntos. Voy a utilizar, de hecho, Roll20 para que puedas ver mi pantalla y así ver cómo lo voy creando. Y irás viendo cada uno de los pasos que yo sigo para la creación de ese personaje. Yo normalmente cuando creo un personaje utilizando el método de libre creación, de lo que parto es de un concepto o de una idea. Y en este caso se trata de un personaje que, como te he dicho antes, quiero crear para añadir a un elenco de personajes previo porque quiero jugar la partida en unas jornadas y quiero añadir un quinto personaje a los 4 que ya había. Y voy a aprovechar que uno de los 4 personajes que ya existen es una artesana, una talabartera llamada Lucía, que tiene algo interesante en su trasfondo de lo que me apetece tirar. Lucía es, como digo, una artesana que tiene un pasado un poco oscuro, un pasado familiar difícil, y cuando huyó de su casa se refugió en el taller de un maestro artesano que se quedó maravillado por la habilidad que tenía Lucía como talabartera. Y entonces, bueno, pues la incluyó dentro de su taller y finalmente este talabartero acabó casándose con ella. A mí esto me ha parecido algo interesante y me apetece tirar de ello, porque además creo que puede darle mucha gracia a la partida el hecho de tener una dinámica de marido y mujer dentro de la partida. Y he pensado que voy a crear ese personaje, ese maestro talabartero que en principio coge una aprendiza que demuestra ser muy hábil y que se acaba casando con ella. Entonces, mi punto de partida es, ¿quién es este talabartero? Entiendo que debe ser una persona que tiene cierta experiencia como talabartero, pero es menos hábil que esta chica para que le sorprenda de tal manera que al final se queda admirado y se casa con ella. Entonces, si ella le llama la atención por el talento, es que él tiene poco talento. Y de ahí me surge una pregunta. ¿Cómo puede un maestro talabartero tener esa carencia de talento? Y de ahí me ha surgido la idea de la que quiero tirar hoy para crear este personaje. He pensado que este personaje sea hijo de un talabartero, por eso ha acabado siendo maestro talabartero, pero en principio él eligiera otra vida. ¿Qué tal si cogemos un personaje que ahora mismo sea talabartero, pero que comenzó siendo soldado? Y quizá algo ha hecho que tuviera que abandonar esa vida de soldado y tenga que adoptar esta vida que en principio él no eligió, aunque parecía que estaba destinada para él, de dedicarse a la artesanía. Entonces, cuando regresó al seno paterno, pues su padre obviamente lo acogió y lo acabó convirtiendo en maestro talabartero, pero a él le falta experiencia y se nota esa torpeza porque realmente a lo que ha estado dedicando sus esfuerzos y su formación es a convertirse en soldado. ¿Ha habido algo que lo ha apartado de la vida soldadesca? Y a mí se me ocurre que tal vez pueda ser algún tipo de lesión, una herida de guerra que le impide seguir siendo hábil para el combate. Me parece que es un punto interesante de partida y con esto tengo de sobra para empezar. Así que vamos a ello.
Bueno, tengo aquí una partida en blanco. Bueno, en blanco no está porque yo suelo tener como plantilla aquí una serie de carpetas con ayudas de juego que me resultan útiles bien para tenerlas yo a mano durante las partidas o bien incluso para compartirlas con los jugadores. Por ejemplo, pues con los jugadores usuarios de magia. Pues comparto una serie de ayudas para que tengan muy claro cómo funciona todo esto. Pero bueno, de eso no trata este vídeo, así que me voy a enfocar en lo que nos ocupa, en crear ese personaje que he decidido que voy a llamarlo Sancho. Vamos ahí. Tengo aquí una carpeta destinada a ir añadiendo los personajes. Pues voy a añadir un personaje. Voy a abrirlo aquí. En Roll20, normalmente cuando se nos crea una ficha de personaje en blanco, se nos crea con un nombre predeterminado que en principio nos pone pues, para que no esté sin esa denominación. Pero yo voy a poner aquí el nombre que he elegido para nuestro personaje. ¿Vale? Se llama de nombre Sancho. ¿Qué tal si su padre se llamaba, por ejemplo, Alvar? Así que Álvarez, porque es el hijo de Alvar, pero claro, ha combatido, es un combatiente. Yo le voy a añadir un mote, eso se puede, está previsto, muchas veces se les conoce por el mote. Teniendo en cuenta que tiene esta lesión de guerra, lo vamos a llamar Sancho Álvarez el Cojo. Voy a empezar con esta parte de la ficha rellenando los datos. A mí, por el trasfondo del personaje del que ya te he hablado, de Lucía, un maestro que es mayor que ella, me interesa que tenga cierta edad. Además, eso nos va a permitir también probar otras funcionalidades a la hora de crear este personaje. Así que yo voy a poner que es un personaje relativamente mayor. Vamos a poner que tiene, por ejemplo, 38 años. 38 años ya en aquelarre es una edad madura. El peso y altura lo vamos a dejar en blanco de momento. Sí que es verdad que Lucía era castellana, así que yo el reino voy a poner Corona de Castilla. Grupo étnico. Aquelarre nos permite, dentro de cada uno de los reinos, nos habla de los distintos grupos étnicos que hay. Dentro de la Corona de Castilla tenemos como opciones castellanos, gallegos, vascos, asturleoneses, mudéjares y judíos. Dado que Lucía es asturleonesa y es una mujer que ha abandonado la casa paterna, yo quiero pensar que no se ha movido demasiado, sino que encontró el taller de este maestro artesano, lo encontró en su misma ciudad. Y sabemos que Sancho ha regresado al taller de su padre, así que debe tener el mismo origen que Lucía. Así que vamos a poner asturleonés. ¿Cuál es la posición social de Sancho? Pues esta sí la sabemos, es villano, es un artesano que vive en la ciudad. Profesión, pues en principio Sancho es un artesano, pero es un ex soldado. Vamos a jugar un poco con esto a la hora de crear el personaje. Profesión paterna, aquí sí tenemos artesano, en concreto talabartero. Con esto hemos cubierto las primeras fases de la creación del personaje de Sancho y lo siguiente que nos correspondería sería desarrollar un poco su situación familiar. En realidad ya con este concepto inicial de personaje lo he creado prácticamente casi todo. Él está casado actualmente con Lucía Pérez, con esta talabartera que ya está en el elenco de personajes de la partida que voy a narrar. Él ha aprendido el arte de ser talabartero de su padre que seguramente, pues yo me imagino que al ser ya Sancho el maestro talabartero, seguramente su padre ya es muy mayor y está retirado, pero yo quiero pensar que todavía está vivo y que Sancho cuida de él junto con su esposa y lo atienden debidamente. Seguramente la madre de Sancho pues sí que no está y voy a pensar que no tiene hermanos, así que todo esto lo voy a desarrollar.
En Roll20, en la ficha de Roll20, no aparece un apartado expreso para poner su situación familiar. Así que sin más, lo que voy a hacer es que lo voy a añadir aquí en notas. Pues bien, ya tenemos la biografía de Sancho, la situación familiar, y ahora nos correspondería, según el orden de creación de personaje por este método de libre creación, nos correspondería hacernos cargo de las características primarias, que son estas que tenemos aquí. El aspecto no entraría dentro de las características principales, pero en la ficha de Roll20 lo han puesto aquí. El aspecto por defecto normalmente en una ficha es 15. Y lo vamos a dejar en principio así. Sancho no es ni especialmente guapo ni especialmente feo, así que lo vamos a dejar así de momento. Y vamos a ver cuáles son las características, el mínimo de características que debe tener Sancho por su profesión. Sancho actualmente es talabartero, pero en realidad es talabartero por su profesión paterna. En todo caso, a mí me gustaría respetar los mínimos que marca la profesión de un artesano, porque de esta manera creo que es más solvente para poder ejercer luego esa profesión que va a tener como segunda profesión, como premio de consolación después de haber arruinado su posible carrera como soldado. Así que un artesano debe tener como mínimo de características un 20 en habilidad, que en realidad es el máximo que podemos ponerle ahora mismo a un personaje, y debe tener un mínimo de un 15 en percepción. Así que de momento marcamos estos dos valores. Pero además, la profesión de elección de Sancho es la profesión de soldado. Y para ejercer esta profesión de soldado debe tener como mínimo un 15% en habilidad, que ya lo tiene porque le hemos puesto un 20 por ser actualmente artesano, y debe tener como mínimo un 15 en fuerza. Yo creo que este valor lo vamos a subir y lo vamos a mejorar más adelante, pero voy a dejarlo así. Me gustaría que Sancho fuera un personaje más o menos recio, así que de momento le voy a poner un 15 en resistencia. Yo creo que es interesante ponerle este 15 en resistencia. Yo creo que la percepción la vamos a dejar así, la vamos a dejar en 15, la habilidad ya está en el máximo, la fuerza me gustaría subirla, pero me voy a centrar, por ejemplo, en los valores que tiene más bajos. A mí esto me facilita echar las cuentas. Creo que no va a ser un hombre demasiado oculto, algún valor debe tener bajo, y tampoco va a ser un personaje demasiado hablador. Así que yo le voy a poner un 8 en cultura y le voy a poner un 10 en comunicación. También creo que tiene que ser un personaje, digamos, para haberse dedicado a la vida soldadesca debe ser medianamente ágil, pero sí que es verdad que ahora mismo es un personaje que tiene una cojera muy evidente, así que tampoco quiero que destaque especialmente por esto, aunque yo luego le vaya a poner la penalización correspondiente por ser cojo, no quiero que destaque especialmente por la agilidad. Vamos a poner que esté dentro de la media, pero un poco por debajo de la media. Le vamos a poner un 13, por ejemplo, en agilidad. Y ahora sí, tenemos rellenos todos los valores, pero nos faltan unos cuantos puntitos por asignar. Pues yo creo que voy a subir la fuerza, la voy a subir a un 18 y la resistencia la voy a subir a un 16 y ahora mismo creo que sí, ya todos los valores suman 100. El siguiente punto sería establecer cuáles van a ser las características secundarias de nuestro personaje Sancho. Afortunadamente, Roll20 ya nos calcula automáticamente que la suerte es 66, ¿no? Es 33. La templanza en principio es de 50, pero a mí me parece que Sancho
un personaje que abandona una profesión para la que en principio está destinado, como es la de talabartero, para dedicarse a una vida de soldado, debe ser un hombre valiente. Así que yo creo que me voy a gastar, ahora cuando me dedique a ello, me voy a gastar unos puntitos de orgullo en hacer que este personaje sea valiente. Yo voy a ponerle en principio un 60 en templanza. A continuación viene un valor que yo creo que es muy, muy determinante para saber cómo se comporta y cómo ve la vida un personaje, que es el de racionalidad y racionalidad. De hecho, tengo un vídeo aquí mismo en el canal que te voy a dejar enlazado, que es un vídeo que trata sobre este tema y explica muy bien estos conceptos de racionalidad y irracionalidad en el caso de los personajes. Yo creo que Sancho es una persona bastante racional. Es una persona que se aferra a lo que percibe en sus sentidos, pero también se aferra a su fe. Es un hombre religioso y es un hombre que cumple con sus obligaciones religiosas, aunque obviamente en su vida soldadesca ha visto todo tipo de cosas y quizá no es una persona férreamente racional. Así que yo creo que le voy a poner un 65% de racionalidad y por lo tanto un 35% de irracionalidad. En este caso, para ajustar esto en Roll20, tenemos que bajar el valor de irracionalidad y el valor de racionalidad inmediatamente se ajusta solo. Sancho no va a ser un personaje que practique la magia ni que haga rituales de fe, así que esto directamente lo vamos a dejar en blanco. Aquí tenemos la iniciativa de Sancho, que es lo que se le va a sumar a su tirada de agilidad. Y cuidado con esto, aquí me sale ya marcado automáticamente el bonificador de daño. Esto es un error que sucede habitualmente en Roll20 cuando estamos creando un personaje. Se calcula automáticamente el bonificador de daño, pero se calcula el bonificador de daño basándonos en la fuerza. Es decir, que solo nos serviría si nuestro personaje está utilizando armas que tengan como base la fuerza. A mí me gusta olvidarme de todo esto y directamente poner el bonificador de daño en otra parte de la ficha. Así que ahora mismo lo que vamos es a solucionar este problema para que no se añada automáticamente este bonificador de daño por fuerza, sea cual sea el arma de nuestro personaje. Para solucionar esto nos tenemos que ir aquí a la ficha que se llama Attributes and Abilities y vamos a ver que aquí nos salen pues algunas de las características que hay ya en nuestra ficha. Tenemos que buscar dónde nos ponga Damage Bonus. Aquí veis que ya sale automáticamente un dado de 4. Directamente la voy a borrar y automáticamente pues ya está solucionado ese error aquí. El bonificador de daño, por lo tanto, ya sale eliminado. Puntos de aprendizaje, pues de momento obviamente no hemos empezado a jugar con el personaje, así que no ha acumulado ninguno y vamos a aprovechar que estamos aquí. El personaje tiene en total 16 puntos de vida porque tiene un 16 en resistencia, pero ahora mismo nos aparece como inconsciente porque no tenemos marcado nada en los puntos de vida actuales. Los vamos a poner. Ahora mismo el personaje está sin estrenar, así que en principio tiene 16 y está por lo tanto healthy, totalmente healthy. Para terminar con todas estas características secundarias, de hecho nos falta una que habíamos dejado en blanco aquí y es el tema del peso y la altura. El peso y la altura aparecen especificados en una tabla que está en el manual de tercera edición de Aquelarre, en la página 44, y se decide en torno a uno de dos valores. Podemos elegir el valor de resistencia o podemos elegir el valor de fuerza. En el caso de Sancho, tanto en resistencia como en fuerza tiene 16 o más. Así que, bueno, vamos a poner que Sancho tiene un tamaño considerable. Vamos a poner, por ejemplo, que Sancho pesa 150 libras, es decir, unos 75 kilos aproximadamente, y vamos a poner que tiene ahí sí tiene una altura 1,79, que es lo que marca la tabla. Y con esto habríamos terminado con todas las características secundarias. Y ahora llega el turno, según el manual de Aquelarre, de fijarnos en estas habilidades según la
según la ficha de rol 20, estas habilidades que en realidad en el manual no se llaman habilidades, sino que se llaman competencias. Y para esto lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son las habilidades que más ha desarrollado según su profesión y cuáles son las habilidades que más ha desarrollado según la profesión paterna. Así que sin más nos vamos a ir al apartado correspondiente del manual, vamos a consultar la ficha de artesano, que es aquella que le llega por aprendizaje paterno, y vamos a consultar también la ficha de soldado. Empezamos por la profesión que él ha elegido, que es la profesión de soldado. Aquí las competencias primarias son ballestas, cabalgar, escudos y una competencia de armas a elegir. Estas competencias primarias van a tener la habilidad que tenga de base multiplicada por 3. Por lo tanto, ballestas, que tiene como base percepción, que era 15, pues ballestas va a tener de base un 45. Yo al principio la voy a marcar para que veamos aquí cuáles son las habilidades que estamos utilizando. Vamos a buscar también cabalgar. Cabalgar es una habilidad que se basa en la agilidad. Y agilidad nuestro personaje tenía 13, que si lo multiplicamos por 3 nos da un valor de 39. Luego tenemos la habilidad de escudos, que en este caso se basa precisamente en habilidad, que nuestro personaje de Sancho tenía un 20, así que debemos ponerle de base en escudos un 60. Y luego tenemos que elegir un arma. ¿Cuál va a ser el arma de Sancho? Ahí me parece que a Sancho le va muchísimo la fuerza bruta. Así que yo creo que a Sancho le vamos a poner un hacha. Le vamos a poner un hacha, que es una habilidad que se basa en la fuerza, y como fuerza nuestro Sancho tenía 18, pues al multiplicarlos por 3 nos sale que debemos ponerle en hachas un 54. Luego Sancho va a tener otra serie de competencias secundarias. En estas va a tener de base el valor que tenga en la habilidad correspondiente. Voy mirando para abajo porque tengo aquí delante el manual. Obviamente esto yo no me lo sé de memoria. Las habilidades que debe tener como soldado son descubrir, que se basa en percepción, por lo tanto tiene un 15. Debe tener también conducir carro, que se basa en habilidad, así que debe tener un 20. Debe tener también cierta habilidad en cuchillos, que es de nuevo habilidad, así que tiene un 20. Debe tener esquivar. Esquivar, como se basa en agilidad, pues nuestro personaje tiene un 13 de base. Luego tenemos pelea. Pelea también es una habilidad secundaria de los soldados. Vamos a marcarla y le ponemos que tiene un 13. Vamos a poner también sanar, sigilo y tormento. Sanar se basa en habilidad, tiene un 20. Sigilo se basa en agilidad, así que tiene un 13. Y tormento se basa en habilidad, así que tiene un 20. Además, vamos a consultar cuáles son las competencias que debe tener desarrolladas o que va a desarrollar un poco más, teniendo en cuenta que su padre ha intentado instruirlo como artesano. En este caso, solo vamos a consultar cuáles son las competencias primarias que debe tener un artesano. Obviamente, una de las competencias que debe tener es artesanía. En este caso no la vamos a marcar porque no es una de sus competencias propias, aunque la vamos a rellenar. Vamos a poner la base que tiene aquí en artesanía, que en el caso de la habilidad, pues de base él tiene un 20. También, como habilidad paterna, tenemos descubrir, que ya la teníamos marcada aquí. Tenemos comerciar, que es de comunicación, así que tenemos que ponerle un 10. Y tenemos también memoria. Memoria es de percepción, así que le ponemos un 15. Ahora, según el manual de Aquelarre, deberíamos dedicarnos a invertir los puntos para mejorar estas competencias que tiene actualmente el personaje. Deberíamos invertir 100 puntos en mejorar, digamos, el personaje
en sus habilidades profesionales, pero además deberíamos invertir 25 puntos adicionales solo en las habilidades de profesión paterna para marcar ese aprendizaje que ha hecho el personaje de niño. Pero a mí, antes de dedicarme a esto, una vez he marcado cuáles son las habilidades un poco que ha podido ir desarrollando a lo largo de su vida Sancho, a mí me gusta saltar a un capítulo posterior que va a influir mucho en la configuración de esta ficha. Y es que me gusta en este momento elegir cuáles van a ser los orgullos y las vergüenzas de Sancho. Y algunos de ellos ya los habíamos tratado con anterioridad. Habíamos decidido que uno de los orgullos de Sancho iba a ser que es valiente. Nos hemos gastado dos puntos de valentía para convertir la templanza que tiene de base un personaje que es 50, la vamos a convertir en una templanza de 60. Además de decidir que es valiente, también hemos decidido que va a tener una vergüenza. Va a tener una vergüenza que es la vergüenza de cojo. Cojo supone un punto de vergüenza y también supone que nuestro personaje ha de tener un menos 25% en la competencia de correr. Así que para que no se me olvide en este momento, me voy a ir a buscar correr, que yo en principio no lo tenía marcado. En correr de base, nuestro personaje, bueno, tenía un 13 porque tiene un 13 en agilidad, pero yo ahora le tengo que quitar un 25, así que la habilidad correr se va a quedar en un menos 12. Y es que sí, los personajes pueden tener habilidades en números negativos, aunque debemos recordar que siempre tienen la oportunidad de tirar, porque en este momento, si nuestro personaje Sancho tiene que tirar correr y saca, por ejemplo, entre 1 y 5, eso sería un acierto automático, así que no significa que es que sea imposible que Sancho corra, sino que, bueno, lo tiene muy difícil si va a tener que correr en una persecución. Y nos falta otra vergüenza que también teníamos previamente hablada. Y es que Sancho tiene 38 años. Sancho es viejo. Sancho es viejo. Y el coste que tiene esta vergüenza es de un punto por cada 4 años o fracción de 4 años que el personaje tenga por encima de los 26 años. En este caso, Sancho tiene 38, por lo tanto tiene 12 años por encima de los 26. Eso significa que Sancho va a tener 3 puntos negativos, 3 puntos de vergüenza, porque es viejo, porque tiene 38 años. Esto pues va a afectar al personaje y ahora mismo vamos a decidir un poco cómo le afecta la edad, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tenemos que observar esto. Ahora mismo nuestro Sancho tiene 4 puntos negativos, 4 puntos de vergüenza y 2 puntos positivos, 2 puntos de orgullo. Así que sin más tenemos que buscar otros 2 puntos de orgullo que nos ayuden un poco a terminar de perfilar el personaje. A mí me parece que Sancho podría ser una persona avispada, que perciba fácilmente lo que sucede a su alrededor. Así que yo creo que le voy a poner un sentido desarrollado. Le voy a poner la vista desarrollada. Esta vista desarrollada supone un punto de vergüenza y supone también un más 25% en descubrir. Así que sin más, nos vamos a ir, igual que hemos hecho antes, nos vamos a ir a descubrir que en principio tenía un 15 y ahora mismo descubrir acaba de subir y tiene un 40 de base, que ya empieza a estar bastante bien. Pero nos falta todavía otro punto de orgullo y yo pienso esta ternurita, ¿no?, de Sancho que ve llegar a Lucía y la coge en su taller y admira su capacidad y su habilidad. En lugar de sentirse amenazado, lo que se siente es admirado por el talento de la que luego será su mujer. Así que a mí esto me parece un detalle bonito por parte del personaje, así que voy a poner que es un personaje comprensivo.
comprensivo supone un punto de orgullo también y con esto ya nos queda configurado y le sumamos un más 25, en este caso a la habilidad de empatía, que también le da un puntito. Además, empatía no la teníamos en principio marcada, es una habilidad de percepción y se nos va a quedar la empatía en principio en 40 puntos, que no está nada mal. Con esto tenemos todos los orgullos y vergüenzas, pero nos falta algo muy importante. Nos falta, antes de ponernos con las características, que hayamos dicho que Sancho es viejo. ¿Y qué supone esto de que Sancho sea viejo? Pues tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La cosa buena es que Sancho va a ganar 10 puntos adicionales para invertir en las competencias de su ficha por cada año por encima de los 26. En este caso, Sancho tiene nada menos que 12 años más, así que no va a tener 100 puntos para invertir en su ficha, sino que va a tener nada menos que 220. Va a salir un personaje bastante interesante. Pero la desventaja que tiene para Sancho ser viejo es que a partir de los 36 cada año se ha de hacer una tirada de envejecimiento para ver cómo está padeciendo los años Sancho y también debemos hacer una tirada en la tabla de eventos por cada año por encima de los 26 para ver cómo afectan estos eventos a su vida. La tabla de envejecimiento está en la página 107 del manual de tercera edición de Aquelarre y para ello tenemos que tirar un dado de 100. Lo tenemos que tirar 2 veces. Así que voy a tirar la primera y voy a tirar la segunda. Bueno, pues según la primera tiene un 71, la segunda tiene un 74, ambas coinciden. El personaje pierde un punto de percepción de forma permanente. Esto, me temo, por desgracia, seguramente va a afectar a alguna de estas habilidades. Yo, de momento, voy a ver aquí, la percepción en principio era 15, pero acabamos de bajar 2 puntos y la percepción se ha quedado en 13. Entonces vamos a revisar las habilidades que ya habíamos marcado. Descubrir era una habilidad que en principio no era de las competencias primarias, pero se basa en percepción, así que vamos a bajarla también, descubrir 2 puntitos. Empatía también se baja 2 puntitos. Aquí, en memoria tiene un 15, pues no, ahora pasa a tener un 13. Ballestas, percepción, en este caso era una competencia primaria, entonces ahora ya no le queda una habilidad en principio en ballestas tan alta, sino que en vez de un 45 va a pasar a tener un 39. Y con esto ya estaría la revisión de lo que ha pasado, lo que le ha pasado a Sancho según la tabla de envejecimiento. Y ahora vamos a volver aquí con los dados y vamos a seguir tirando dados, porque hay que tirar el dado nada menos que 12 veces para ver la tabla de eventos. La primera nos sale un 61 y un 61 es tranquilidad absoluta. En este año no pasa absolutamente nada. Así que vamos a por la segunda tirada, que sería un 53. De nuevo, tranquilidad absoluta. Os va a parecer que ahora mismo esto de tirar el dado tantas veces tampoco va a tener tanto riesgo, pero que va, hay resultados que tienen su gracia. Tercera tirada. Un 28. Ahora sí que no es tranquilidad absoluta, sino que lo que nos ha salido es un golpe de fortuna. Dice el libro, debido a una buena cosecha, a la suerte, a la voluntad divina o al designio del diablo, los ingresos mensuales del PJ se multiplican por 2 en este año. Esto puede influir luego en la cantidad de ingresos iniciales que tiene Sancho. Quizá podemos ser un poco flexibles con el presupuesto de partida que tiene, aunque la verdad es que es un solo año en el que se multiplican los ingresos y Sancho yo no creo que sea una persona especialmente ahorradora, así que de momento no le voy a dar mucha importancia, aunque voy a tomar nota de que ha tenido un golpe de fortuna. Hacemos la cuarta tirada de dado de 100. Aquí tenemos
un 7. Ese 7 supone que Sancho ha tenido una aventura amorosa, ha conocido a una persona especial, así que si así lo desea puede contraer nupcias y casarse. Quizás fue cuando conoció a Lucía. Bueno, vamos a pensar que sí. Quinta tirada. Aquí sacamos un 67, de nuevo tranquilidad absoluta. Sexta tirada, número alto, un 97. Un 97 supone que hay una guerra. La zona en la que vive ha sido asediada, incluso destruida por soldados de otros reinos, al servicio de un noble enemigo o incluso por simples y crueles bandidos. En todo caso, el personaje perderá todas sus posesiones inmuebles y la mitad del dinero en metálico que atesore. No vamos a darle un extra de presupuesto a Sancho cuando administremos sus bienes. Seguimos, sexta tirada, número 69. 69 es tranquilidad absoluta otra vez. Séptima tirada, 70, tranquilidad absoluta. Octava, un 3. Un 3 es riquezas. El personaje aumenta de la noche a la mañana sus posesiones, ya sea por una herencia, por un estupendo botín, el encuentro casual de un tesoro, viejas deudas que son pagadas finalmente, etc. Lo importante es que el PJ suma un dado de 10 por 500 maravedíes a su capital. O sea que Sancho tiene sus subidas y sus bajadas a la hora de ir adquiriendo cierto presupuesto. Seguimos con la siguiente tirada. Tiene una enemistad. El PJ se enfrenta a una persona con cierto poder en la región. Quizá a otro maestro artesano. Me parece que eso puede ser interesante, que tenga una cierta rivalidad y quizá por eso, cobra tanta importancia la habilidad que tiene su esposa Lucía. Llevamos ya 10, solo nos quedan 2 tiradas de eventos. Vamos a por la número 11, es un 86. El 86 supone de nuevo otra enemistad. Allí nuestro amigo Sancho haciendo amigos. Y por último tenemos un 53, tranquilidad absoluta. Bueno, esto nos han salido estas tiradas, nos podían haber salido perfectamente otras, de hecho nos podría haber salido enfermedad que puede acabar de manera funesta, pero el caso es que nos ha salido esto. En principio coincide más o menos con lo que habíamos pensado para el personaje, así que sin más podemos continuar elaborando la ficha de nuestro amigo Sancho Álvarez el Cojo. Y bien, lo primero que vamos a hacer va a ser gastarnos los 25 puntos de aprendizaje que le otorga a Sancho su padre. Y yo sin más se los voy a añadir artesanía porque al fin y al cabo si Sancho tiene que ser tan lagartero tiene que conocer de artesanía, así que le vamos a poner un 45% en artesanía. Y a continuación vamos a coger los 220 puntos extra que nos quedan para ir invirtiendo en las distintas habilidades. Yo creo que artesanía debería tenerlo incluso un poquito más alto, teniendo en cuenta que es un profesional. Y esos puntos que ha ganado en su vejez podría invertirlos aquí. Artesanía no es una habilidad propia de la profesión que eligió Sancho, que es la de soldado. Por lo tanto, subir esta habilidad a mí me cuesta el doble. Y he decidido que lo voy a subir a 65 puntos, por lo tanto son 20 los que ha subido, que he multiplicado por 2, porque me va a costar 2 puntos subir cada uno de estos puntos en artesanía, son 40 los que me he gastado de momento hasta ahora. También Sancho, por trayectoria vital, yo entiendo que debe haber aprendido mínimamente a comerciar. Voy a subirle 15 puntitos. Esto significa que me gasto 30 porque de nuevo no es una habilidad de los soldados. Ya llevaría invertidos 70 puntos en mejorar habilidades. Descubrir si es una habilidad que es propia de la profesión de soldado. Y a mí sí que me gustaría subirla un poquito. Le voy a subir en principio, le voy a subir 25 y la vamos a dejar en 63. Por lo tanto, ya llevaríamos 95 puntos invertidos. A esquivar vamos a ponerle, por ejemplo, 10 puntos más. Así que ya llevaríamos 105.
En sigilo ahora mismo tiene un 13. Yo creo que no debería ser un personaje especialmente sigiloso, teniendo en cuenta además que es un hombre grande y además cojo, pero bueno, siendo soldado tiene que haber aprendido a moverse con sigilo. Así que le voy a poner una habilidad media, tirando un poquito a baja. Vamos a subirle 30 puntos y lo dejamos en 43 puntos. Y nos hemos saltado las competencias de idioma. Habíamos dicho que Sancho era asturleonés, así que hay que rellenarle los idiomas de manera coherente con esto. Tiene de base como lengua el bable, y el bable, al ser su lengua materna, lo tiene al 100%. Pero obviamente, siendo asturleonés, también habla castellano. El castellano, en principio, Sancho lo tiene en cultura por 4. Como tiene de cultura ahora mismo un 8, 8 por 4 sería 32. Lo que pasa es que 32 a mí, para hablar el idioma que va a tener en común con los demás personajes de la partida, la verdad es que me parece muy poco. Si consultamos la tabla que aparece en el manual de tercera edición de Aquelarre en la página 81, vemos que teniendo un 32% en castellano, su nivel de fluidez sería el siguiente. Aunque ya sabe expresarse en el idioma, todavía le cuesta mucho hablarlo y hacerse entender. Yo creo que un hombre que ha sido soldado y que además ahora mismo es artesano y comercia con mercancías, no debe tener esta enorme dificultad en el idioma. Así que yo voy a subirle la competencia de idioma y voy a subirle, por ejemplo, un 20. Vamos a ponerle un 52. Un 52 ahora sí sería, sabe hacerse entender sin problemas, aunque tiene un marcado acento extranjero. Pues a mí no me importa que tenga acento bable, pero debe saber hacerse entender perfectamente en castellano con este 52 que le hemos puesto. Al gastarnos 20 puntos serían 40 más, así que llevaríamos ahora mismo 175 puntos invertidos en la ficha. ¿Veis cómo en realidad estos 220 puntos, que eran muchísimos, tampoco son tantos y los vamos gastando en la ficha? No queda un personaje tampoco exageradamente potente, pero necesitamos invertir, y es que hemos invertido en habilidades que no son en principio las que él tiene como habilidades profesionales. Nos quedan, por lo tanto, ahora mismo 45 puntos que podemos invertir en mejorar o en terminar de perfilar esta ficha. Y de las habilidades restantes veo que ahora mismo tiene bastante habilidad en hachas, que es la que ha aprendido por su profesión. Me gusta la idea de un artesano que sigue portando su arma de soldado, su hacha. Quizá le cuesta desprenderse de ella, ha abandonado todo lo de su vida de soldado, pero sigue teniendo nostalgia por la vida soldadesca, que en el fondo es la que a él le atraía. Y en los viajes que hace visitando ferias para vender sus materiales, seguramente lleva en el petate su hacha, y seguramente se lo justifica a su mujer diciendo esto de, bueno, es que mujer es para defenderme, yo me manejo muy bien con el hacha, pero yo creo que realmente con lo que se debe manejar bastante bien Sancho es con el cuchillo, porque el cuchillo aprendió a utilizarlo como soldado, pero también lo necesita utilizar en la vida diaria como talabartero. Ahora mismo en cuchillos Sancho tiene un 20. Pues vamos a subirle, vamos a ponerle esos 45 puntos, sin más se lo vamos a poner aquí. Vamos a poner que Sancho tiene un 65% en cuchillos. Y con esto quedaría configurado, quedarían los 220 puntos que teníamos para repartir. Y ahora sí, lo único que nos queda para terminar la ficha de Sancho es decidir qué equipo es el que va a llevar y cuáles son sus ingresos y ahorros. Sancho actualmente es un artesano y sus ingresos mensuales son equivalentes a su porcentaje en artesanía. Nos vamos arriba, consultamos su porcentaje en artesanía, es de 65 maravedíes mensuales. Pero como dinero de partida, cuando creamos el personaje, tenemos que multiplicar este dinero por 5, así que nos quedaría que Sancho tiene originalmente 325 maravedíes. En cuanto a los gastos semanales, ¿cuánto le cuesta a Sancho
mantenerse, tenemos una tabla en la página 47 del manual que nos indica que como Sancho es villano y no tiene ningún hijo a su cargo para mantener, pues tiene un gasto semanal de 20 maravedíes. ¿Y qué hacemos entonces con estos 325 maravedíes? Pues tenemos que invertir en equipo. Y para eso nos vamos a ir a los apéndices del manual, nos vamos a ir al apéndice 1, el de comercio, que está en la página 510 del manual. Y vamos a empezar a comprar equipo para Sancho. Yo creo, a ver, que vamos a empezar poniéndole a Sancho, lo mínimo diría ropa humilde, una capa y un morral. Eso lo tiene que llevar. La ropa humilde tiene aquí, según el apéndice, vamos a ponerlo al lado para tenerlo claro, tiene un valor de 60. La capa tiene también un valor de 60 y el morral tiene un valor de 30. Por lo tanto, de momento ya, solo con esto nos habríamos gastado 150 maravedíes y a nuestro personaje le quedan 175 maravedíes, que parece que 325 son un dinero y que va, 325 maravedíes no nos dan para nada. Bueno, algo muy importante que tiene que tener nuestro personaje es, obviamente, su hacha de armas, que de hecho no la hemos incluido arriba en las fichas. Nos cuesta 6 maravedíes, por lo tanto ya pasamos a tener 169 maravedíes en este momento, pero vamos a incluir el hacha de armas aquí arriba. El daño que hace el hacha de armas es de un dado de 8 más 2, pero no teníamos incluido el bonificador de daño, que lo habíamos quitado porque en principio el bonificador de daño se aplica como bonificador de fuerza a todas las armas y eso no nos interesa. Así que vamos a añadirle aquí el bonificador de daño. Como Sancho tiene de fuerza entre 15 y 19, pues el bonificador de daño es un dado de 4 adicional. En el caso de que el personaje resulte herido y pierda este bonificador de daño, pues simplemente cuando hagas la tirada revisa y resta la cantidad que haya salido en este último dado de 4. Y digo que no he dejado el bonificador para que se haga de forma automática, porque a mí sí que me interesa que aparte del hacha de armas tenga también algún tipo de cuchillo este Sancho. Y yo me imagino que este Sancho, siendo un hombre que le gusta la violencia, ejercer la fuerza y todo esto, pues seguramente Sancho llevará un cuchillo, pero llevará algún otro tipo de cuchillo un poco más potente para defenderse en los caminos. Así que vamos a añadir aquí un cuchillo, pero vamos a añadir también un bracamante, que esto ya es cosa seria y corta muchísimo, muchísimo más. El cuchillo vale 3 maravedíes, el bracamante vale 68 maravedíes. Por lo tanto, nos quedaríamos ahora mismo con 98 maravedíes. El daño que hace el bracamante es de un dado de 6 más 2, pero además tiene un bonificador de un dado de 6 porque Sancho es un hombre hábil, tiene un 20 en habilidad. El cuchillo, sin embargo, es un dado de 6 más un dado de 6 de nuevo por la habilidad. Nos siguen quedando 98 maravedíes que podemos invertir en mejorar un poquito el equipo de nuestro Sancho. Yo imagino que Sancho, siendo un hombre que va por las ferias vendiendo sus productos, pues estaría bien invertir en unas botas de camino, unas botas resistentes. Las botas de camino tienen un valor de 50 maravedíes, así que ahora mismo nos quedaríamos con 48 maravedíes en este momento. Vamos a ponerle también 3 antorchas, yo creo que eso es básico, 3 antorchas y eslabón, yesca y pedernal, con la intención de que nuestro Sancho pueda hacer fuego. Las antorchas valen 3 maravedíes, el eslabón, la yesca y el pedernal valen 6, así que en total serían 9. Nos seguirían quedando 37 maravedíes. Esto está cada vez más justo.
Yo añadiría también, pues para terminar de perfilar el personaje, podríamos poner que nuestro Sancho, que obviamente pues va mucho por los caminos, vamos a ponerle que lleva un bizcocho de viaje que vale 10 maravedíes y va a llevar también una bota con una azumbre de vino. Por lo tanto, a estos 37 maravedíes que teníamos en este momento, le tenemos que quitar otros 23 maravedíes más. Por lo tanto, nuestro querido Sancho va a empezar nuestra aventura con solo 14 maravedíes en el bolsillo, cuando ya vemos que todas las semanas se gasta aproximadamente 20. Así que es una situación de partida perfecta para que un personaje empiece. Necesita dinero. Y si necesita dinero, uno cuando le hace falta dinero y no llega a fin de mes, ni siquiera a fin de semana, es más propenso a meterse en aventuras. Y bueno, esto es todo. Espero que hayas disfrutado este proceso de creación de personajes. Cuéntame si tú ya creabas personajes, si los creabas así, si hay algún paso que no hacías de la misma manera. Cuéntame también si te apetece que haga un vídeo creando un personaje pues utilizando el método tradicional, es decir, exclusivamente tirando dados a ver qué nos sale. Y nada más, no te olvides de suscribirte para no perderte los siguientes vídeos. Juega mucho y la irracionalidad, manténla como a mí me gusta, bien alta.